Hoy hicimos nuestro orgullo. Eso es nuestro orgullo. Simo, te cuento que el día de ayer, 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que transforma por completo la vida de las personas. Y en el caso, por ejemplo, de Volver al Futuro, que todos hemos conocido, que Michael J. Fox y también, por ejemplo, el boxeador Muhammad Ali, padecen de esta enfermedad. Por ejemplo, a Michael J. Fox se le manifiesta muy, pero muy a temprana edad, a los 26 años, y por eso hoy queremos conversar con una persona que sabe mucho del tema y que nos cuente un poco y que poder informarnos acerca de esta enfermedad. Estoy hablando de la bioquímica e investigadora de la Fundación Ciencia y Vida, Soledad Matus. Ella ya está en pantalla, le vamos a dar la bienvenida a nuestros conectados, así comenzamos a conversar y a aprender un poco también de esta enfermedad que quizás tampoco conocemos. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida a Conectados. Hola a las dos, Simone y María Jimena, muchas gracias por la invitación para conocer un poco más de esta enfermedad. Pues gracias a ti y desde ya preguntarte, ¿qué es el Parkinson? ¿Cómo podemos diagnosticar esta enfermedad en nuestro cuerpo? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que ciertas neuronas de nuestro cerebro empiezan a morir o a deteriorarse, a funcionar de manera inadecuada. Y eso, dependiendo del tipo de neuronas que se mueren o que se ven afectadas, en el caso del Parkinson son neuronas que controlan los movimientos. Y por lo tanto, a medida que la enfermedad va avanzando o se manifiesta, es posible detectar, por ejemplo, en el caso del Parkinson, alteraciones esencialmente en el movimiento de las personas que los padecen. Y en este caso la enfermedad no tiene un test único de diagnóstico, no es que uno le pongan una gotita de sangre y diga si tiene Parkinson o no. Generalmente es necesario hacer exámenes de imágenes para poder ver las estructuras del cerebro que están asociadas, a ver si hay alguna normalidad. Y una batería de test que los neurólogos le indican al paciente de manera de poder hacer un diagnóstico adecuado de esta enfermedad. Soledad, bueno, para llegar a esos exámenes, me imagino que igual debe haber algún tipo de manifestaciones, algún síntoma que llame la atención y que yo pueda llegar a hacer estos exámenes para, obviamente, llegar al objetivo que es saber si tengo Parkinson o no. ¿Hay alguna edad determinada en cual se manifieste? Porque, por ejemplo, comentábamos que a Michael J. Fox, el actor, se le manifestó muy joven, a los 26 años, y esto es, tengo entendido, inusual, ¿cierto? Exactamente. En este caso al actor, a Michael J. Fox, él tiene un tipo de Parkinson que no es el usual porque es el denominado juvenil. Eso significa que lo presenta una persona que tiene menos de 40 años. No es el caso más habitual de las personas que se ven afectadas con Parkinson. El Parkinson suele presentarse en personas que están sobre los 65 años y los síntomas para las personas que están, en el fondo, que van a desarrollar esta enfermedad, tienen que ver con situaciones como temblores, pequeños temblores en las manos. Es posible observar esencialmente estos temblores que son en estado de reposo, digamos. Después también es posible observar, o las personas pueden sentir que los movimientos que normalmente realizan, hay una cierta lentitud en estos movimientos. También se puede presentar alguna rigidez, no solo lentitud, sino que también la dificultad para poder hacer, qué sé yo, coger la mano o estirar un brazo. Eso, además, por estos mismos síntomas que les estoy mencionando, también es posible, o lo que los pacientes describen es que sienten cierta inestabilidad en algunas posturas. Al pararse sienten que están un poquito como débiles y exactamente inestables. También en ciertos casos, porque hay que decir que no todos los síntomas se presentan en una persona, también en ciertas ocasiones hay dificultad al hablar, de alguna manera la lengua como que se pone un poquito desobediente y no sigue los movimientos que normalmente sigue al hablar. También, por lo mismo, como es una enfermedad, podríamos decir, esencialmente, pero no exclusivamente motora, también los pacientes describen alteraciones con esta habilidad de escribir, por ejemplo, que es algo que eventualmente, bueno, ahora ya no todos lo hacen porque ya tenemos computador, pero la escritura a mano también se ve dificultada.
Y esos son los síntomas que, como les digo, son más bien motores porque son las neuronas que controlan el movimiento las que se ven afectadas esencialmente en esta enfermedad. También podrían haber, ya que sabemos un poco lo que son los síntomas, que igual cuando los estás enumerando, hay varios, por ejemplo, una persona que tiene una edad avanzada, tiene los mismos problemas como temblores, inestabilidad, podría creer que tiene Parkinson. ¿Cómo puede diferenciar entre una cosa y la otra? Y lo otro que te quería preguntar es si hay algún carácter genético, si es heredable, si un abuelo o una madre tiene Parkinson, ¿la persona puede heredar esta enfermedad? Claro, a ver, partamos por la primera pregunta que tiene que ver con este temblor que una persona puede detectar que está en la casa y que siente que efectivamente tiene un temblor, ese temblor que se llama temblor basal de las extremidades o de las manos, por ejemplo, no es síntoma de Parkinson definitivamente. El temblor puede ser algo como un deterioro que puede presentar una persona que tiene una edad avanzada, pero no necesariamente es Parkinson. Es por eso que es importante que de alguna manera conocer el espectro de síntomas, porque ninguno de los síntomas que yo les mencioné es... Decidor. Opa. Se nos fueron Parece poco que acá. se nos fue la imagen. Como que nos estaba hablando de que ninguno de los síntomas... Normalmente no hay síntomas Ahí en está, conjunto. ¿Puedes repetir lo último que dijiste, Se nos fue Soledad? la conexión, pero ahí sí, repite eso Sole. último. Sí. Y nos quedamos en ninguno de los síntomas es... Ninguno de los síntomas por sí solo representa una condición de Parkinson. Es por eso que es importante cuando alguno de estos, quizás 2 o 3, es decir, la inestabilidad, el temblor, la dificultad al hablar, al tragar, esta inestabilidad en la postura, se presenta, es importante que las personas vayan al neurólogo, a algún centro asistencial, a pedir una evaluación más general para poder decir si es que estos síntomas que tienen constituyen o no un diagnóstico de Parkinson. El segundo punto que creo que surgió aquí como en la conversación es si existen factores genéticos asociados. Acá es importante diferenciar una enfermedad que tiene una causa genética, es decir, hay un gen en la información de nuestro ADN que está mutado, que causa la enfermedad, y por eso si hablamos de que algunas enfermedades se heredan, ¿no es cierto?, porque el padre o la madre la tuvo. En este caso, el Parkinson no tiene una causa genética, es decir, no hay un gen que al estar alterado cause la enfermedad. Lo que sí se ha encontrado, en particular que... pensando en el caso que ustedes nombraban del actor de Michael J. Fox, hay algunos genes que se asocian, es decir, alteraciones en ciertos genes, cuando después se hacen estudios en las poblaciones, se logra obtener que algunas alteraciones en los genes producen la enfermedad o se presenta con mayor proporción en la población, pero no es una causa. Por lo tanto, significa que no estamos condenados a tener Parkinson por alteración de un gen. Es un factor de riesgo, puede representar una alerta, pero no es que se produzca, no es que se produzca la enfermedad al presentarse un tipo de cambio genético determinado. Doctora, queremos invitarla al próximo bloque para seguir conversando acerca de este tema. Necesitamos ir a un corte comercial y al regreso continuamos con usted. Ok. Conectados, 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 conectados. Estamos de vuelta en Conectados, partiendo la semana hablando del Parkinson, y por supuesto ustedes pueden dejar sus dudas y consultas a través de nuestros Instagram y Facebook en el @conectado número 2 TV Chile, y también recuerden, tenemos el número telefónico, el 562-277-77405, que ya está apareciendo en pantalla. Julio Redondo pregunta: hace un tiempo leí respecto a una estimulación eléctrica profunda para personas con Parkinson. ¿Qué es y cómo puede ayudar a estas personas que tienen la enfermedad? Es la pregunta del público. Electricidad, Soledad, ¿cómo podría ayudar a las personas que sufren de Parkinson? Cuéntanos si sabes de este método para poder tratar o lidiar con los síntomas. Bueno, el uso de la electricidad, podríamos decir, o esta estimulación eléctrica profunda, ha sido una de las alternativas que se ha estado usando últimamente en ciertos casos de Parkinson. Eso es importante decir, porque no todos los pacientes con Parkinson son posibles de tratar con este tipo de tratamiento, valga la redundancia, que se trata básicamente de poner electrodos en el cerebro del paciente de tal manera de poder estimular
a aquellas neuronas que están funcionando, podríamos decir, de una manera más débil o no apropiadamente. Es una técnica que se está usando en diversas partes del mundo, requiere una tecnología bastante avanzada, pero es una cirugía que es posible de realizar. Por lo tanto, son susceptibles de ser tratados con esta técnica ciertos pacientes. Es por eso que es importante que cada paciente vaya a su doctor y él probablemente le va a recomendar esta técnica si es que configura su caso como para el uso de ella. Es una técnica que en ciertos casos puede revertir este temblor basal que tienen algunos pacientes, estos movimientos a veces un poco descontrolados. Por lo tanto, es una estrategia válida para poder usar cuando el médico que está a cargo o siguiendo al paciente la recomienda. Soledad, hace un tiempo, mi pregunta va en sí, por ejemplo, en el caso de Muhammad Ali, que se manifiesta esta enfermedad, ¿puede ser producto de los golpes? Hace tiempo vi una película donde se manifestaba que jugadores de fútbol americano, por consecuencia de estos golpes en la cabeza, tenían algunos problemas de trastornos. ¿Esto pudo haber sido provocado justamente por este tipo de golpes en el caso de Muhammad Ali? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que en realidad en Estados Unidos al menos se han llevado a cabo bastantes estudios que hayan analizado precisamente este punto. Y se ha detectado una correlación. Esto nosotros usamos bastante, o en la ciencia, digamos, se usa la correlación porque no es un efecto causal, ¿no es cierto? Es que el box produjo el Parkinson, pero sí cuando se analizan varias poblaciones, en este caso no se analizan solo las poblaciones o digamos personas que hacen box, digamos, sino que por ejemplo también fútbol americano o algún tipo de deporte que requiere, donde hay un contacto físico a veces un poco agresivo, claro, violento, claro, que es propio del deporte, digamos. Y se ha encontrado, porque estos golpes lo que producen son, podríamos decir, pequeñas lesiones en el cerebro, que de alguna manera estos son como pequeñas lesiones que son crónicas, ¿no es cierto? Permanentemente expuesto a este tipo de golpes que genera estas pequeñas lesiones, y es ese cuadro de traumas craneanos como crónicos que configuran un mal funcionamiento del cerebro que se dan en personas que practican estos deportes, podríamos decir, donde hay contacto más fuerte, y sí existe una correlación entre aquellas personas que hacen este tipo de deportes, o incluso a veces se estudian poblaciones que han ido a la guerra, digamos, que han estado también expuestos a este tipo de golpes, claro, donde se encuentra correlación entre la actividad que realizan, en este caso que están sujetos a este tipo de traumas craneales, y el desarrollo de Parkinson o de otras enfermedades que también afectan al cerebro. Claro. Entonces, en el caso, cuando uno se pregunta, bueno, en el caso de este boxeador, fue estos golpes sucesivos, permanentes, dada su actividad, lo que produjeron el Parkinson. En realidad no lo podemos saber, no podemos decir a ciencia cierta sí, pero lo que sí sabemos es que aquellas personas que realizan este tipo de actividades tienen una mayor probabilidad de desarrollar alteraciones o enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Eso, al menos estudios de correlación, sí se ha encontrado. Soledad, al ser una enfermedad degenerativa, así como por ejemplo el Alzheimer también, hay una expectativa de vida que por lo general te dan los médicos. Hay una expectativa de vida, ¿cuántos son los años que puede vivir una persona con Parkinson antes de, digamos, que su cuerpo de pronto colapse y no pueda hacer cosas, digamos que básicas? ¿Cuál es más o menos, o eso depende de cada paciente? Sí, en realidad, primero es importante decir que el Parkinson no es una enfermedad fatal. Las personas no se mueren de Parkinson, eso es súper importante decirlo. Y además que también, como todas las enfermedades, hay distintas severidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, mientras más antes o con mayor anticipación se puedan diagnosticar, es mejor porque se controla de manera más eficiente, y eso significa que la expectativa de vida de la persona no se va a ver modificada de manera importante por el Parkinson. Eventualmente la persona afectada por Parkinson puede tener algunas dificultades en sus rutinas diarias, ¿no es cierto?, por el evidente hecho de que hay una dificultad motora, pero eso no significa que la persona vaya a tener una dificultad tal que no vaya a poder seguir viviendo, o que le impida tener una calidad de vida
relativamente buena cuando ojalá sea intervenida o tratada a tiempo, de tal manera de disminuir aquellos síntomas que pueden ser muy desagradables cuando los temblores son muy agresivos. Doctora, queremos agradecerle este contacto. Ojalá tengamos otra oportunidad de seguir conversando con usted. Por ahora le agradecemos, doctora Soledad Matus. Un beso muy grande a la distancia. Gracias. Gracias a ustedes, saludos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muy clara en todo. Yo creo que todos aprendimos un poco más sobre el Parkinson, pero si usted también además quiere cambiar el mundo.